gobierno. Está Marina Alpoyeto, que es una de las economistas y consultoras privadas más buscadas en los últimos tiempos. Gracias, Marina, por atendernos, muy amable, como siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Bien, bueno, ¿qué interpretás de estas declaraciones que ha hecho Caputo y de lo que llaman la segunda fase, donde dicen vamos a hacer un apretón de todos los pesos que haya en la economía? El peso va a ser la moneda fuerte, es una forma de decir, el dólar no va a subir, incluso hasta puede caer. Y la advertencia, no compren dólares o los que tienen dólares, véndanlos. ¿Qué interpretás de los próximos pasos a seguir por parte del gobierno? Sí, a ver, lo primero que te diría yo es la segunda fase, como la definen ellos. La primera, dicen, es la corrección del déficit fiscal y el corte del financiamiento monetario del déficit. La segunda es corto todas las fuentes de emisión de pesos, incluyendo la eliminación de los pasivos remunerados y la cuenta de intereses de los pasivos remunerados. Y lo segundo es la emisión de pesos por la compra de dólares. Y dice, una vez que no hay más pesos en la economía, el peso se va a volver un bien escaso y a partir de ahí va a ser una moneda fuerte. Lo primero que diría yo es, el principal problema que tenés detrás de todo esto es que el riesgo país no bajó. El riesgo país había tocado un mínimo de 1.200 puntos allá por mediados de mayo y desde entonces el riesgo país subió, tocó los 1.600, hoy bajó un poquito, está entre 1.500 y 1.600 puntos. Y con ese riesgo país, Argentina no tiene acceso al mercado de crédito. El segundo problema que tenés es que el Banco Central dejó de comprar dólares en junio, vendió 47 millones de dólares. En julio empezó comprando cerca de 200, la semana pasada tuvo que vender, o sea, volvés a una zona de escasez de dólares en el flujo. Tenés vencimientos de deuda por delante. Y el Banco Central, frente a la presión que empezó a tener en la brecha cambiaria, sale con el argumento de que que va a retirar los pesos que emita por la compra de dólares. En rigor te dice, voy a retirar los pesos que ya emití por la compra de dólares y te avisa que va a intervenir con 1.900 millones de dólares en el mercado de contado con liquidación y te genera un desplome en la brecha cambiaria, que es lo que te pasó la semana pasada. Entonces, la verdad es que hacia adelante el problema es que no tenés dólares, o sea, el esquema dejó de comprar dólares. El tipo a 7 meses de iniciado el programa, un programa que arrancó como un shock controlado, con una devaluación brusca del tipo de cambio, que a mi juicio estaba bien haberla hecho dentro de los controles capitales y su objetivo era recapitalizar el balance del Banco Central. La verdad es que por un lado el Banco Central deja de comprar dólares y las reservas empiezan a caer, y del otro lado esta obsesión por eliminar todas las fuentes de emisión de pesos, incluyendo todo este reciclado de la deuda del Banco Central a deuda del Tesoro, de nuevo te deja signos de pregunta sobre el programa financiero, o sea, cómo se financia el gobierno hacia adelante, y ahí empiezan los otros anuncios. Voy a girar los dólares para el pago de intereses, voy a hacer un ripo para conseguir dólares para el pago del capital de enero, ¿no? Digo, estamos buscando dólares. Si el gobierno consigue dólares, es una historia. Si no los consigue, la verdad que la presión de alguna forma va a continuar. Y en ese sentido, digo, lo que dice Caputo es, la gente va a tener que vender dólares para poder pagar impuestos. La verdad es que las fuentes de emisión de pesos no es que las cortaste todas. Hay 2 fuentes de emisión de pesos que siguen abiertas, que no son emisión de pesos, son liquidez para el sistema financiero, donde en rigor lo que vos estás haciendo no es fijando la cantidad de pesos, sino fijando la tasa de interés. ¿Y cuántos pesos va a haber en la economía? Va a depender de cómo si los bancos requieren liquidez para devolver depósitos o para generar una expansión en la demanda de crédito o no. Y a las fuentes de conseguir pesos en la economía tenés el uso de los depósitos, el uso del crédito y fundamentalmente, digamos, ¿qué es lo que haces con los bonos? Vos podés vender dólares para pagar impuestos o podés vender bonos para pagar impuestos. Entonces, de nuevo, todo está asociado a la capacidad del programa para generar una caída en el riesgo país y un acceso al mercado de crédito genuino. Cuanto más tarde sea, más presiones vas a tener. Te hago una pregunta concreta respecto a esto, ¿no? Lo que podemos ver para adelante. El gobierno dice, voy a seguir por esta senda. No va a haber devaluación, seguimos con el 2% mensual del tipo de cambio oficial. Queremos que la inflación converja por debajo del 2% mensual. No se va a emitir nada para financiar el Tesoro y bueno, vamos a sacar los pesos
que emitimos para comprar dólares en mayo. Y bueno, si se prolonga la recesión, la inflación va bajando y de alguna manera controlamos la brecha cambiaria dentro del cepo, y bueno, vamos a ir tirando y en algún momento aparecerán los dólares. Si no son los dólares del FMI o del blanqueo, serán los dólares de los argentinos, que sobre todo un sector de clase media para arriba, para mantener su nivel de vida, tendrá que vender los dólares para, de alguna manera, pagar impuestos, como dijo el ministro, o para vivir. ¿Vos ves que ese sendero puede ser un sendero que efectivamente sea exitoso? Y el gobierno dice, bueno, y para adelante tenemos muchos dólares, no están hoy, pero a futuro la Argentina va a tener la minería, el petróleo, gas, el agro, va a tener las inversiones. ¿Vos ves que pueden seguir por este sendero y efectivamente forzar que la inflación vaya a 0%? Sí, a mí me hace un poco de ruido el esquema. El crawling pega al 2%, para mí se mantuvo más tiempo del necesario. O sea, la lógica hubiera sido que vos trates de hacer converger la tasa de interés, la inflación y el crawling peg antes de tratar de llevar la inflación al 2% o al 0%, o sea, en el medio. El segundo punto es el blend. El esquema económico incluía este esquema blend, que básicamente te dice que el 20% de la exportación la tenés que mandar al contado con liquidación. Eso de alguna forma te permitió tener la brecha a rajatabla, y el Banco Central compró dólares todos los primeros meses del programa, fundamentalmente porque estableció un esquema de pago en cuotas de importaciones que le permitió ir generando un esquema de financiamiento adicional. Ese pago en cuotas de importaciones, que era 30, 60, 90, 120 días, ya en mayo, junio deja de funcionarte, y el Banco Central tiene que pagar un mes completo de importaciones mientras sigue mandando el 20% de las exportaciones, que es el 80% de la balanza comercial, al contado con liquidación. Con lo cual lo que te pasó, insisto, en junio y julio es, por un lado, una presión sobre la brecha cambiaria, por el otro lado, un Banco Central que deja de comprar dólares. Con lo cual lo que están intentando hacer ahora es buscar puentes. Ahora, yo insisto, digo, a 7 meses del programa tenés un tipo de cambio que está solamente 13% arriba del tipo de cambio de arranque, después de un salto cambiario del 120%. Tenés un Banco Central que no compra dólares. Insisto, estás mandando el 20% de la exportación, que es el 80% de la balanza comercial, y no compraste dólares el mes pasado, en junio, a pesar de tener una balanza comercial positiva de casi 2.000 millones de dólares. Y el tercer punto es, de nuevo, ¿cuáles son los puentes que podés llegar a conseguir? ¿Qué es lo que mira el gobierno? Mira lo que decís vos, mira el blanqueo, mira el pago de bienes personales, que hay un incentivo a pagarlos 5 años anticipados y que eso te pueda generar ambas cosas, dólares en el mercado de contado con liquidación que te permitan descomprimir la brecha. Mira el RIGI, pero el RIGI, el régimen de grandes inversiones, es un esquema que de corto plazo te puede llegar a conseguir dólares en el contado con liquidación, porque las empresas capitalizan el contado con liquidación, después acceden al tipo de cambio oficial para financiar la inversión o para pagar utilidades, y a partir del tercer año ese régimen te permite libre disponibilidad de divisas. Con lo cual, de nuevo, el puente podría llegar a empezar a construirlo, va a depender de cuántos dólares generes por estos mecanismos, pero la apuesta fuerte está puesta en un acuerdo con el fondo que pueda venir en una eventual gestión de Trump, pero recién a partir de enero o febrero del año que viene. Pero por eso vuelvo a preguntarte, ¿no? Los esquemas exitosos en los últimos 20 años en Latinoamérica, Perú, Uruguay, Chile y demás, efectivamente fueron a monedas fuertes. Son monedas que se han apreciado con mucha acumulación de dólares en los bancos centrales. Están llenos de dólares en el Banco Central. Podríamos agregar también el caso de Brasil. Y monedas que son monedas fuertes, efectivamente. Son países que no están baratos en dólares. Están caros en dólares. ¿Vos crees que la Argentina puede pasar de largo, digamos, que efectivamente en este esquema siga de largo y que pueda conseguir esos dólares que hoy le faltan? Yo te diría que el caso chileno es un caso donde el programa, que si querés arranca en el 85, después de una crisis financiera con el primer programa económico de Pinochet, básicamente era un esquema de apertura de la economía con tipo de cambio alto
y baja de impuestos a la exportación, controles de capitales y donde la premura no era bajar la inflación. Convivió muchos años con tasas de inflación muy altas hasta que después lograron generar una convergencia de la inflación hasta niveles bajísimos. Tanto Chile como Brasil, Brasil de nuevo, el programa de estabilización arranca en el año 93 con el Plan Real, sí. Sobrevive el primer cambio político, digamos, después de 2 gobiernos de Cardoso, con un acuerdo político entre Cardoso y Lula. Y tanto Brasil como Chile acumulan dólares, Brasil los acumula en las reservas, Chile lo acumula en el fondo del cobre, fundamentalmente en los años 2000, está bien. Cuando vos tuviste el boom de precios de los commodities, sí. Y esos países dejaron, si querés, apreciar el tipo de cambio, pero convivieron sistemáticamente con tasas altas de interés que de alguna forma les permitieron generar una moneda, o sea, construir una moneda, construir crédito. Argentina rompió la moneda y rompió el crédito. Tiene un balance del Banco Central que estaba literalmente quebrado cuando llegó este gobierno, tenía reservas muy negativas y tenía un excedente de pesos que te dificultaba remunerar los pesos como paso necesario para empezar a construir una moneda. Entonces, a 7 meses donde intentaste empezar a recomponer ese balance del Banco Central a costa de una recesión muy violenta, para un Banco Central que compre dólares y que maneje ese overhang de pesos, ese excedente de pesos que tenía la economía, la verdad que tenés un Banco Central que arrancó con 11.500 millones de dólares de reservas negativas y hoy tiene 6.000 millones de dólares de reservas negativas. Y del otro lado tenés un Banco Central donde el excedente de pesos que tenía, estos pasivos remunerados, que creaban pesos en forma endógena, o como digo yo, creaban deuda en forma endógena, porque el Banco Central emitía los pesos y los volvía a retirar. La verdad que ese excedente de pesos no es que lo limpiaste, ese excedente de pesos lo que hiciste es cambiaste de deudor. Se lo pasaste al Tesoro. Lo pasaste del Banco Central al Tesoro. Entonces, a tu pregunta del millón es... mi sensación es que tu objetivo es generar un aumento en la demanda de pesos. Claro. No es eliminar los pesos de la economía y generarlos como un bien escaso. Y el programa, no tiene un ancla distinta al tipo de cambio para controlar la inflación. Pero por eso, un ancla alternativa. Pero por eso sorprenden las declaraciones de Caputo, del peso de excremento de Milei después a la dolarización endógena. Resulta que Caputo dice, bueno, el peso va a ser la moneda fuerte, es decir, la moneda fuerte frente al dólar. Es decir, el dólar va a subir menos que la inflación, está diciendo. Entonces, pero bueno, eso es lo que te preguntaba, si por ahí en la marcha el gobierno ha decidido reconstruir la moneda nacional, el peso. De nuevo, el objetivo del programa económico debía ser generar un aumento en la demanda de moneda local. Es cierto que en el arranque, digamos, en la campaña electoral, las declaraciones del actual presidente tenían que ver, como dijiste vos, el peso es excremento, nunca en pesos, y el peso tuvo el mejor recorrido, de los últimos años. O sea, vos tuviste una tasa de interés acumulada en dólares arriba del 100%. Ahora, la pregunta es, ese carry trade que generaste, bueno, ¿cuál es la puerta de salida del carry trade? Porque si tu ancla es solamente el tipo de cambio, bueno, Argentina, digamos, los esquemas de anclar el tipo de cambio como mecanismo para bajar la inflación siempre funcionan de arranque y siempre dejan de funcionar. Entonces, la pregunta del millón es, el peso es un bien escaso, pero vos, para un país quebrado, sin moneda y sin crédito, vos tenés pesos, tenés bonos en pesos del Tesoro y tenés bonos en pesos del Banco Central. Vos tenés un superávit fiscal acumulado en 7 meses de casi 7 billones de pesos, pero tenés vencimientos del Tesoro, sin contar la LEFI, en los próximos 5 meses de acá a fin de año, de casi 35.000 millones de pesos. Entonces, el superávit fiscal es condición necesaria, pero no es condición suficiente si vos no tenés acceso al crédito para refinanciar los vencimientos de la deuda, que no son más ni menos que la contracara de los déficits pasados. Está claro ahí, Marina. Por ahora, con un riesgo país en... Dejamos un segundo más. Con un riesgo país de 1.600 puntos básicos, la deuda en dólares vos la venís pagando con recesión, con flujos o con stocks. La deuda en pesos la venís refinanciando en el marco de los controles de capitales. Por eso, esta concentración de vencimientos que vos generaste tiene una dependencia de los controles de capitales que es muy alta. Si no resolvés el acceso al crédito,
que es la discusión hacia adelante, la verdad que el programa económico, de nuevo, depende de los controles de capitales, con un tipo de cambio trazado y un banco central que no compra dólares. Está claro ahí. Hago una aclaración ahí, que es obviamente lo que quisiste decir. Los vencimientos de deuda en pesos medidos al dólar oficial son de acá, no sé, a los próximos 6 meses, 35.000 millones de dólares. Los vencimientos de deuda en pesos. No, son 35 millones de pesos. Bueno, son 35 millones de pesos, en dólares son un poquito más, pero sí. 35 billones de pesos, claro. No, porque habías dicho 35.000 millones de 7 billones de pesos. Está bien, por eso ahí quedó claro. 35 billones de pesos. 35 billones de pesos o 35.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial. Marina, gracias. O el superávit fiscal es una quinta parte del déficit, de los vencimientos. Gracias, Marina, muy amable como siempre. No, gracias a vos. Gracias. Adiós.